buenos días. Estamos ready. Aquí en pie de lucha. Eso. Eso es. En pie, bueno, no me manden a buscar o venga o algo, pero mientras tanto seguimos. Hay que seguir. Seguimos. Hay que seguir. Eso es lo más importante. No hay de otra. Está más recia que nunca desde que yo, ¿verdad? Desde que yo nací. Ajá. Para mí, y tengo uso de razón, la batalla está más recia que nunca. De eso no hay duda. La pregunta es, ¿qué vas a hacer tú cuando estás recia? ¿Te vas a rendir? Porque que yo sepa, nosotros teníamos todo de nuestro lado y el lado de la cultura de muerte luchó intensamente sin parar, por lo menos de que 40 años llevan luchando y antes del aborto y luchando. Y entonces usted que tiene toda la bendición, toda la verdad, todo, y los que conocemos al Señor, ay benditos, tenemos el mismo Espíritu Santo aquí. ¿Cómo es posible que yo voy a parar? No, no se puede. No, Se puede. yo aguanto a los que me dicen, ay, esto va a pasar. Que me dicen que esto va a pasar. No. Sí, ¿y qué pasó con que esto va a pasar? ¿Dónde está tu rol? Tu rol no es decir, pues welcome, quédense con mis hijos, ábrale la puerta de la casa y métalo para allá adentro. No, no, esa no es su labor. Y si usted está en esa actitud, usted está mal. Pero, amado, usted está mal. Si esa es la actitud, está mal. Y lo mínimo que debe hacer es una batalla en oración. Recientemente los padres que ganaron el caso, recientemente hace una semana o dos, de la hija que querían darle enseñanza con ideología de género, los padres dijeron, no, a mi hija no. En Estados Unidos. Y el tribunal decidió a favor de los padres que tenían que darle algo alterno a ella y no obligarla a someterse al proceso. Porque a la mía nada más. No, porque soy el único papá. ¿Y qué me importa? Esa es mi responsabilidad. Y si usted tiene ese derecho legal, para mí, yo siempre hablo de esto. Nuestro derecho parental es natural, número 1. Número 2, legal y constitucional. Y usted viene y se calla. El derecho es de los padres sobre los hijos. Pero si usted lo cede, si usted se queda callado, si no lleva la carta, llevamos, bueno, desde que estamos aquí, años. Aquí llevamos para 6, yo creo que vamos. Sí, desde el arranque. Una cosa bien fuerte, porque este hombre nos llamó sin saber quiénes éramos, pero así es él. Yo sabía quién estaba llamando. Yo sabía quién estaba llamando. No te conocía tanto, pero sabía quién estaba llamando a una guerrera. Sí, bien, pero él abrió el micrófono. Así es, es Dios, qué bueno. Y así somos nosotros. Cuando vemos a alguien que está en pie de lucha, también le abrimos. No sé si podemos ver aquí a nuestra compañera Marta Caraballo. Marta es parte de la Junta de Alerta Puerto Rico y su esposo. Ahí está de los que me gustan, porque es tú sabes, los dos. Y el esposo es un fuego. El esposo estuvo aquí porque es un doctor quiropráctico y lo invitaron por otra cosa. Ellos no sabían ni que tenía que ver nada con alerta. Pero el que me inunda el teléfono con todas las noticias así durante el día. Mira, dijo mira lo que dijo otro, mira lo que... Es el esposo de ella. Yo digo que él craquea así, esos cuellos, y lee la noticia y yo no sé, le da fuerza para poder estar en esa todo el día. Pero el doctor Edwin Carrillo, es parte también de Alerta Puerto Rico. Yo los conozco a ellos en una actividad provida. Y ellos están como individuos, los dos, más el nene, que en aquel momento, de verdad que fue quien cautivó mi mirada. Era el niño de 2 años o año y pico, con su bomba, vida azulita. Ay, yo quería irlo a buscar y lo buscamos y él es así como todo un personaje. Y entonces conozco y fuimos hasta almorzar con ustedes ese día, porque nosotros somos así, nos prendamos y decimos, ay bendito, pero es que todos están en lo que es. Marta ya es una guerrera provida de las aceras. Y con ese bebé ella iba con coche, pero es que no pueden, hay mucha gente que no puede hacer eso. Con coche los sábados frente a las clínicas de aborto. Entonces yo la grabé como Marta Bebé, porque ella era la que con el bebé para todos lados, para las aceras, para aquí, y para allá. Con el bebé defendiendo bebés. Pues claro, entonces ¿cómo es que no puedes? Lleva a tus nenes allí, dale un letrerito, si eso son un par de horas, lo que hagas es bueno. Cuando esas mamás
que están confundidas, que están atribuladas, vean ese bebé allí sonriéndole con una camisita provida, díganme que no va a cambiar la vida. Pues ella es Marta. Saludos para todos. Hola. Saludos a ustedes aquí en el estudio. Bienvenida. Una mamá, nos estábamos riendo por algo, porque yo quiero que usted tenga bien claro esto. Si usted es pro vida, pro familia, usted quiere lo mejor para los niños, usted quiere decir la verdad a los cuatro vientos, y usted quiere defenderla, usted es bienvenido en Alerta Puerto Rico. Yo no sabía ni que Marta había estudiado nada. Y hoy sale el tema y nos empezamos a reír, porque yo no me interesan tus estudios, no me interesan tus bachilleratos, ¿qué tú estudiaste para ver si perteneces a Alerta Puerto Rico? No, tú tienes el deseo de defender, tú eres parte de Alerta. Si tú eres papá, mejor todavía. Si tienes nene en escuela pública, mejor todavía, porque seguimos dando la lucha hasta lo legal. Pues hoy me vengo a enterar que estudió justicia criminal, pero la verdad es que eso no se había ni hablado. ¿Ven cómo es esto? Y yo quiero decirles eso porque eso para mí es sumamente importante, que ustedes entiendan que no son los títulos, y que si tienes títulos y no los estás usando para bendición, para lo que el Señor establece en lo que estés haciendo, pues ni sirve tu título de verdad. Y no estoy diciendo para las luchas. En donde tú estés, tu título debe ser primero, si tú te llamas creyente, para servir al Señor. En lo que tú estés. Si tú eres gerente de tienda, tú bendices allá a todo el mundo. Si tú estás en un fast food, tú eres de bendición para... No importa, pero los títulos, si tuviste la bendición de tener un título, aporta. Haz algo en tu comunidad, en tu iglesia. O sea, porque aquí la gente se harta de títulos y después se va a trabajar para alguien que no está haciendo nada para el Señor. Y eso a mí me inquieta. Me inquieta, y te lo digo con amor, porque es que nos abruma el mundo. Entonces, de momento estamos. Sin embargo, el otro lado, lleno de abogados para la lucha. Llenito, mi gente, de abogados. ¿Cuántos abogados tenemos? Ahora mismo mi abogada está de política. No puede ser mi abogada. La única persona que nos dijo, tú tienes abogado gratuito, fue la representante Lizy Burgos, antes de que fuera representante y conocida por todos. Y que la necesitamos allí. Y la necesitamos. Oye, ella no esperaba estar allí, ni nadie, no lo sabíamos, y eso está, ¿verdad? Yo quiero que usted entienda que hay una carta que usted tiene que llevar a la escuela de sus hijos. Yo no puedo pelearle a alguien y decirle, mira, es que mira lo que me le dieron a mi hijo. Lo puedes hacer, pero si tú le dijiste a esas personas que no quieres eso de antelación, ellos tienen un problema legal inmediatamente. Son demandables. ¿Por qué? Porque la carta de los padres te cita las leyes, no solo las leyes constitucionales o algo, sino la ley de la reforma educativa en el caso de escuelas públicas. Dice claramente que eso soy yo quien decido. Yo decido, dice claramente, seleccionar de forma exclusiva. Eso es un derecho de los padres según la ley de la reforma educativa en el artículo 1101. De forma exclusiva. ¿Usted sabe lo que significa exclusivo? Que nada más es mío, como padre. Exclusivamente mío. No es tuyo, no es del Estado, no es del pediatra. A mí no me importa quién tú seas, del psicólogo, del psiquiatra. Es mío. Y al ser mío, de la forma y manera que se educarán los hijos respecto a sexualidad y afectividad. Ay, Tamoa, pero tú quieres que no demos clases de reproducción y de sanidad. Mire, que se cuide. No, eso no es lo que yo estoy diciendo aquí. Digo que es mío y que yo autorizo hasta dónde. Y que yo quiero ver, de esos temas quiero ver. No se confíe, esto no solo es para escuelas públicas. Tengo una persona madura en la fe, cristiana hasta aquí, que dijo, yo soy maestra y mayor de historia y me mandaron a dar salud, que yo no sé nada de eso, y yo seguí ese libro al pie de la letra porque como yo no sabía, esto fue un colegio cristiano y hago la confesión porque ella me la hizo a mí, y yo mandé a traer a todos esos nenes que trajeran un condón, y eran, no sé si era octavo, no sé qué rayo. Me dijo, me trajeron cosas que yo en la vida había visto. Colores, sabores. ¿Qué yo iba a hacer? ¿Qué rayo fue eso? ¿Qué hice?
Wow. Esto es un colegio cristiano. En su inocencia, ella está en inocencia. Una persona mayor, no una joven loca, no liberal. Estoy hablando mayor, ella me lo dijo, tiene más de 70. Así que usted va a llevar esto a cualquier escuela y la edita, porque esta carta es para editar. Habla de mis derechos y dice que usted va a verificar el material. Mira, es que yo quiero ver cuál es el material. Y ellos te van a decir, mira, lo que vamos a dar de sexualidad está en el capítulo tal, en el capítulo tal. Usted va a traer recursos alternos, no quiero recursos, charlas alternas. Todo eso lo tengo que saber antes. Y aquí dice que no puedes hablar de los talleres de bullying, es una puerta de par en par para hablar de todo esto. Entonces usted tiene que ser bien claro en qué usted desea y así usted se evita un montón de problemas. Ya usted fue, mire, con la cartita, usted no va a pelear, usted le dice, mire, es que yo estoy ejerciendo mi derecho parental, la ley dice esto, y le quiero traer la cartita de cuáles son los estándares de mi familia para mi hijo. Ah, no es que aquí damos otra cosa, no, pero es que aunque usted dé otra cosa, aquí son los estándares de mi familia. Esa es la ley, ¿ve? Y eso es lo más importante que usted debe tener claro. Número 2, o sea, la carta está en www.alertapuertoricoescritocompleto.com y usted busca tus derechos. Y en tus derechos te explico la reforma educativa y te damos la carta. Adicional a esto, por ejemplo, Marta, que nos está ayudando muchísimo, nosotros, Alerta Puerto Rico, aunque lleva desde el 2013 como una organización civil formal, no teníamos una membresía formal con fondos ni nada, ¿verdad? Siempre lo he dicho. Pero la lucha se puso bien recia y necesitamos fondos. Necesitamos fondos para ser más efectivos. ¿Fondos para qué? Porque si yo queremos pagar un anuncio que diga la perspectiva de género, en cualquier emisora la tengo que pagar. Porque en ninguna emisora me dan el foro que me da Nueva Vida. Y tengo que decir que hay 2 o 3 que están abriendo el oído y nos están dejando, aunque haya un debate. Yo no tengo problema con los debates. Vamos a debatir los temas y vamos a hablarlos y así la persona puede decidir, ¿verdad? Y hay algunas seculares que pueden invitarnos. Pero si nosotros tenemos un anuncio allí, igual que ellos tienen anuncios de aborto y anuncios de llama aquí, pues nosotros podemos poner entonces de lo que es bueno. Para eso es una sola de los ejemplos. Aquí hay gastos de gasolina, copias, you name it. Y eso lo hacemos todo con el amor del mundo. Pero si tenemos los efectos y si tenemos entonces más recursos de abogados, etcétera, ¿verdad? Que haya que darle alguna, ¿verdad? El obrero es digno de su salario, aunque nos hagan una oferta, ¿verdad? Pues necesitamos fondos. Entonces tenemos una membresía que estamos abriendo y entonces en esa misma página dice actívate y te hace unas preguntas. No te tienes que hacer miembro, pero si quieres ser miembro pones sí. Estamos haciendo ya ese listado porque va a haber unos talleres especiales para los miembros y otras cosas que no, ¿verdad? Ya eres miembro de Alerta Puerto Rico. Lo que se está pidiendo es $5 al mes. El desayuno de hoy en el servicarro que cogiste es mandado. Uh-huh. Así que el que quiera aportar más, pues hay gente que había aportado a veces así, que nosotros no sabemos ni quién es. Y es como que manda así cada vez. Yo no sé ni quién es esa persona, me encantaría. Me imagino que nos escucha por aquí. También necesitamos, es bien importante, manos de obra. Nosotros necesitamos trabajo voluntario, a veces traducciones. Todas estas leyes y cosas a veces vienen en inglés y tenemos que traducirlas. Eso son horas de trabajo que hacemos mismos, o sea, mucho trabajo. Escribir a los legisladores, senadores, estaciones de radio, una persona que está en la casa escribiendo, no queremos la ley de feminicidio, que se mete con mis hijos, que no ayuda a nadie, que me dice la perspectiva de género para arreglar qué, que trae problemas. Y usted escribe esas notitas a todos los legisladores y senadores, y porque usted se opone, igual a la radio, y empiezan esa gente a recibir esos emails. Yo le voy a hacer un cuento si no nos va a escuchar. Ofrecer lugares para reunión. A veces necesitamos que usted entonces se convierta, mira, yo tengo aquí este restaurante y aquí podemos hacer una reunión, una charla, trae aquí a tu gente, haz la reunión aquí en diferentes puntos de la isla, porque Alerta Puerto Rico es Puerto Rico, no es área metro.
Participar en las protestas pacíficas que nosotros hacemos. Nunca hemos estado en una protesta violenta. Lo más violento que usted ve es que yo le digo que son unos asesinos y matan bebés. Eso, pero violentos son ellos, que son los que lo matan. Yo solo estoy diciendo la verdad. Así que nosotros las protestas son pacíficas y siempre con los valores que nos caracterizan. Recopilar información de la prensa, que eso es el trabajo que hace Edwin Carrillo, gratuita, eso es, pero le digo una cosa terrible. Recaudación de fondos, participar de actividades. Necesitamos personas que trabajen con videos, videógrafos, o sea, que tomen videos. Hay muchas ideas, un videito de 1 minuto habla, pero no tenemos los recursos. Como si fuera poco lo que yo les he dicho, quiero que Marta, que hizo la asignación, de que tenemos un presidente, el cual yo tengo que esforzarme para decir que es presidente de Estados Unidos, lo siento. Ese presidente. El asunto es que lo es. Ese presidente. El asunto es que lo es. Ese presidente de los Estados Unidos. Tenemos un par de minutitos nada más. El activista nos ha corrido bien. Nos ha hecho el día 1 de su presidencia. Vas a leer los títulos. El día 1 y hasta como ni una semana, un par de días, que impuso ya en nuestro país y en todos los Estados Unidos, para ver si usted entiende que se tiene que levantar. Bueno, de los que pude recopilar, que hay bastantes. Los títulos, porque se nos acabó el tiempo, lo siento, pero... El memorando sobre la promoción de derechos humanos de las personas lesbianas, gays, bisexuales, transgéneros, queer e intersex en todo el mundo. Está también... En el mundo, o sea, él está imponiendo para los países, quiero que sepan ahí, a los países. Le va a quitar fondos, ayuda y todo. Es global. Memorando sobre la reparación de la historia de prácticas y políticas de vivienda discriminatorias de nuestra nación y el gobierno federal. Estas son, también habla de racismo, xenofobia, pero también incluye la comunidad LGBTQ+. La orden ejecutiva sobre la promoción de equidad racial y el apoyo de las comunidades desatendidas a través del gobierno federal es algo parecido, incluye también las comunidades LGBT y por supuesto la del aborto, quitar, ¿verdad? El reinstalar entonces los fondos del título 10 para nuevamente, ¿verdad? La práctica del aborto. Los millones que se le quitaron se los devolvieron y yo creo que vienen con creces. Y volvieron los baños, locker y vestidores para las escuelas públicas. Sí, así. Así que si usted no lleva esto y usted exige, porque yo no sé usted, pero si yo tengo un hijo, entonces le digo, pues mi hija tiene que tener un baño aparte. Mira qué sencillo. Ah, pues el mío va, ¿dónde está el baño del mío? Aparte. Yo quiero un acomodo porque en los vestidores no puede estar este niño. Esto es así, mi gente. Y si usted tiene dudas de eso, ¿tú tienes los versículos? El versículo que vamos a leer. Sí. Queremos leerle un versículo para que usted entienda qué es lo que esta gente tiene. Porque mire, no importa se llame aborto. Recuerden algo, amado. Yo no tengo nada en contra de ti que te sientes lesbiana, homosexual, transexual o estás confundido. Porque es que tienes todas las razones para estar confundido. Te confunden por todas las áreas. Redes, televisión, películas, libros. Yo lo puedo entender. O un abuso, una situación. Yo te estoy defendiendo porque esta gente no quiere vida para ti. Esta gente quiere vivir de ti. Vivir de ti. Y esto es lo que son ellos, los de el olor. Bueno, ¿qué somos nosotros y qué son ellos? Segunda de Corintios 2:15, la que habla de eso, dice, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan y en los que se pierden, a estos ciertamente olor de muerte para muerte. Y aquellos olor de vida para vida, y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Si tú quieres el olor de vida, vamos a llevar esa aroma, mi gente, que lo que queremos es dar vida. Ella vino con cultura de vida, ella promueve esas líneas de vida. Mire, muévase hoy. Llámenos al 939-881-0344, deje un mensajito, envíenos un email. O actívate en la página de Alerta Puerto Rico. 939-881-0344. Damos a gracias. Excelente, muchas gracias. Bendiciones a ustedes. 97.7